Tenemos que los inmunocomplejos se lleguen a adherir a los procesos podales, va a pasar que esos procesos podales se licen, se pierdan y se descambien. ¿Esto qué va a hacer? Que al saltar un proceso podal con otro, el espacio de ese diafragma va a estar muy aumentado y es lo que va a hacer que nosotros miremos en el preparado de hoy esos túbulos contorneados llenos de proteína. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos que hay proteinuria es porque se empiezan a perder procesos podales, el espacio aumenta y hay una mayor salida de células, de proteínas. ¿Sí? Por otro lado, eso es la explicación de la proteinuria, pero aparte teníamos un engrosamiento de la membrana basal. Al faltar los procesos podales, en una manera, digamos, digamos, a una consecuencia de todos esos factores que liberaban esas células epiteliales, como dijimos antes, o la endotelial o la mesangial, de acuerdo a dónde se deposita el proceso, los inmunocomplejos, vamos a tener que dentro de esas, dijimos que se liberaban factores de crecimiento, sobre todo el epidérmico, y esos factores de crecimiento son los que van a provocar el estímulo para el engrosamiento de la membrana basal. Sí. ¿Por qué pasa? Él me pregunta. Él me pregunta si las proteínas no dejan de pasar por el efecto de membrana basal y si se engruesan, ¿sí? ¿Cómo es que aparecen más? En realidad no pasan porque por los procesos podales, no por la membrana basal. ¿Sí? Aumenta un montón ahí. No. Vos tenés distintos elementos. Uno es el endotelio con sus espacios penetrados. Ese es uno. En este caso no está alterado. O sí, yo te lo expliqué en base a la pérdida de los procesos podales. Pero si los inmunocomplejos estuviesen depositados en la zona endotelial, ahí estaría afectada. Otro es la membrana basal y otro es el proceso podal. Cuando el proceso podal falta, ¿sí? No está, nosotros hablamos, por ejemplo, que la célula mesangial tenía fibras de actina y miosina y se contraía cuando quería regular el flujo vascular. Se contraía y provocaba que esos diafragmas se cierran entre un proceso podal y otro. Ahí no es que se van a abrir, directamente si los procesos podales faltan, por más que la membrana basal esté más engrosada, que en realidad es como un proceso inflamatorio. A veces es más nocivo la reacción inflamatoria en el cuerpo que lo que intenta reparar. Acá la membrana basal trata, ¿sí?, de aumentar su espesor para hacer un intento de frenado, de escape de proteínas por la falta de esos procesos podales. ¿Sí? Pero bueno, lo hace hasta ahí. Son tres elementos. En la medida que uno falla, el otro trata de balancear y bueno, lo frena hasta ahí. ¿Sí? Bueno, estas son otras fotos que les puse, además de las que van a ver ustedes, donde pueden ver, donde está marcando la flecha es el engrosamiento de la membrana basal y acá el engrosamiento de la membrana basal en el ovillo glomerular. Esto está teñido con paz, ¿sí? Fíjense todo lo que está rodeando la cápsula Bowman y dentro son las membranas basales engrosadas. Fíjense el túbulo contorneado, también tiene parte que está más engrosado. Después la proliferativa, en este caso la glomerulonefritis proliferativa es más frecuente en los perros, así como la membranosa en los gatos. La proliferativa o membranoproliferativa es más frecuente en los perros.
Lo que vemos acá es, además de un engrosamiento de la membrana basal, como les decía antes, un incremento en la celularidad de lo que es propiamente el ovillo. Bien, entonces, con esto vemos a nivel glomerular lo que son las glomerulonefritis, pero después tenemos otra enfermedad que ya la vimos en otros prácticos, que es la amiloidosis. La vamos a pasar, la vamos a mencionar nada más, no vamos a entrar en detalle hoy de vuelta con la amiloidosis, pero sí tenganlo presente como otra enfermedad que produce afección glomerular, ¿sí? En este caso no tenemos ningún engrosamiento de membranas basales, fíjense que los espacios de acidofilia son mucho mayores, no hay incremento en la celularidad y esto es amiloide, ¿sí? Si tuviéramos duda si es un engrosamiento de membrana basal o amiloide, ¿qué haríamos? ¿Paz? ¿O? Rojo Congo. ¿Sí? Recuerda rojo Congo para poner en evidencia el amiloide. Y sobre a la izquierda, a nivel superior, está, como veíamos macroscópicamente, un riñón con amiloidosis de una coloración amarillenta. Bien, ¿qué es lo que le puede pasar a cualquier riñón que sufre una glomerulopatía? Vamos a tener que estar comprometido el ultrafiltrado del plasma. La regulación de la presión sanguínea también va a estar comprometida. Va a haber un flujo sanguíneo peritubular, ¿sí? No solo a nivel de ovillo glomerular, sino que a nivel de tubular también. Y la remoción de macromoléculas circulantes va a estar disminuida. Todo esto en conjunto es lo que nos va a provocar la proteinuria. Y en la proteinuria, ¿sí? Vamos a tener lo que llamamos el síndrome nefrótico. Así como hablábamos del síndrome urémico, tenemos el síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrótico siempre lo consideramos como la consecuencia de las lesiones glomerulares, ya sea amiloidosis, que puede terminar como un síndrome nefrótico, como las glomerulopatías. Y se caracteriza por, como dijimos recién, proteinuria, por la lesión glomerular. Si tenemos proteinuria es porque vamos a tener menor cantidad, ¿sí?, de proteínas a nivel sanguíneo, o sea que vamos a hablar de una hipoproteinemia. Este desbalance de proteínas va a hacer que se acumule líquido en el intersticio, es lo que vamos a ver como edema, y vamos a tener una hipercolesterolemia. Como teníamos afectado, ¿sí?, la hipoxia nos provocaba una lesión a nivel hepático, ¿recuerdan? Bueno, va a estar afectada la síntesis proteica y va a estar incrementada la síntesis de colesterol a nivel sanguíneo. Estos cuatro elementos son los que nos van a caracterizar a nosotros lo que es el síndrome nefrótico. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Pasamos al siguiente problema. Bien, se recibe el cadáver de una potranca de un día de edad que ha tenido, según la propietaria, un parto normal. Antes de morir, manifestó dificultad respiratoria y cianosis. Durante la necropsia se observó una moderada cantidad de espuma en la tráquea, múltiples petequias en superficie de ambos pulmones, que tenían una consistencia gomosa, y hemorragias en corteza de ambas glándulas adrenales. Al examinar los riñones se encontró la lesión que muestra la foto, observa el corte microscópico y en base a lo observado en la foto macro responda, como se denomina la lesión desde el punto de vista anatomopatológico. Bien, vamos a ir por partes. Esta era la foto macro que tenía el grupo de este problema. ¿Cómo la describirían? Sí, múltiples nodulaciones pequeñas, ¿sí?, en corteza. Bien. Focos hemorrágicos. Sí, por acá está, digamos, algo congestiva, ¿sí? No sé si hablar de hemorragia, no se ve tanto hemorragia, pero tiene una coloración más intensa la corteza. Bien. Y el microscopio, este preparado ya lo tienen todo súper afilado, ¿no? Ahora que me acordé del parcial, antes que me olvide, todos saben que el que quiera ver la revisión del parcial el miércoles a las 5, ¿sí? Lo subimos la semana pasada a la página, pero bueno, se los quería decir hoy. Como vi la foto del parcial me acordé, ¿sí?
Bien, ¿qué es lo que ven en este preparado? En los glomérulos hay filtrados de neutrófilos. ¿Todos están de acuerdo? ¿Algunos sí? ¿O no? Esto no es un glomérulo. Hay atrofia de los glomérulos. Es una foto bastante panorámica, ¿eh? Me refiero a que es de menor aumento. Bueno, como bien dijeron, había cúmulos de neutrófilos, ¿sí? Y acá va la aclaración de un concepto. Estos focos de necrosis licuefactiva se les podría llamar microabscesos porque están bien delimitados. ¿Pero por qué no se llaman abscesos? Porque carecen de cápsula. Entonces, o pueden decirle microabscesos o pueden decirle focos de necrosis licuefactiva, ¿sí? Donde vemos un acúmulo de neutrófilos y piocitos. Si nosotros vamos a mayor aumento, vamos a ver ¿qué podemos ver? Todo el infiltrado que recién describíamos y algo más. Colonias bacterianas, exacto. Todo lo que se ve acá, no sé si se ve muy bien acá, no está proyectado, ¿no? Acá se ve bárbaro. En el microscopio de ustedes lo van a ver mejor. Todo un puntillado bien basófilo son todas las bacterias, ¿sí? Entonces tienen que reconocer acá qué tipo de infiltrado inflamatorio hay y la presencia de bacterias allá arriba, ¿sí? Bien, acá de vuelta, ¿sí? Fíjense, acá estamos, un túbulo, acá hay otro, acá hay un foco de necrosis licuefactiva, ¿sí? Y a lo que voy con esto es que no lleguen a confundir con que los focos están metidos adentro de los glomérulos, no. Puede que la mayoría de esos focos estén próximos a los glomérulos. ¿Y esto qué pauta les va a estar dando? La vía de llegada, exactamente, que era la siguiente pregunta, si mal no recuerdo. La vía de entrada, ¿qué cuál va a ser? Hematógena, exactamente. Entonces con esto, como digamos, la red capilar más importante va a estar a nivel glomerular, es muy probable que esos focos de necrosis junto con las bacterias las encontremos próximas a los glomérulos. Pero no quiere decir que estén comprometidos los glomérulos con esos focos, ¿sí? Digamos, va a estar comprometido el intersticio en general, pero con esta foto es para que les quede bien claro que alrededor de los túbulos también, o sea que ese infiltrado está a nivel intersticial. También vamos a ver hiperemia. ¿Cuál será el diagnóstico morfológico en este caso? Nefritis embólica. Nefritis intersticial embólica purulenta, ¿sí? Muy bien. Nefritis embólica purulenta, y faltaría intersticial o no, pero está bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la vía de entrada? Ahí. La vía de entrada al riñón, ¿cuáles pueden ser los agentes causales? Y vamos a ver la patogenia. Esto lo vamos a ver con esta diapo. En las nefritis supurativas, ¿sí? Vamos a tener, como bien dijeron recién, la vía de llegada es la hematógena. Acá ya pueden contestar la vía de entrada. ¿Qué agentes pueden ser? En este caso va a ser el Bacillus eculi porque era una potranca. Pero puede haber otros agentes como estreptos, estáfilos o Escherichia coli. La vía de entrada, ¿sí? Cuando es hematógena y provoca una nefritis embólico purulenta, vamos a tener que el patrón de distribución, ¿sí? Va a ser multifocal, como lo vimos macroscópicamente, incluso hasta lo podríamos decir con el preparado microscópico, porque eran múltiples focos de necrosis licuefactiva. Entonces, este patrón es lo que nos va a ayudar a poder reconocer el tipo de lesión morfológica. Y lo podemos diferenciar cuando estamos frente a una pielonefritis, que si bien también va a ser ascendente, a diferencia de ser hematógena, y la lesión va a ser localmente extendida en las pielonefritis. ¿Ven la lesión?
la diferencia. Los agentes, Escherichia coli de vuelta, Streptococcus staphylo también pueden tener Corynebacterium renale, ¿sí? Y fíjense que en general, como se da por reflujo vésico-ureteral, se da más en las hembras, por lo que habíamos mencionado antes de trayectos cortos de la uretra y anchos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿dónde metíamos en la clasificación cuando yo les dije cuál era el morfológico? Ustedes esto lo tienen en la guía. Las nefritis intersticiales se clasifican en tres: no supurativas, supurativas, que es donde metemos a las que acabamos de ver recién, la del problema, que era la embólico purulenta. Como dice ahí, como agentes podemos tener principalmente bacterias de diferentes especies. Las pielonefritis, también de origen bacteriano, y después tenemos las granulomatosas. A ver, ¿cuál sería la evolución? No lo preguntaba el problema, pero ¿qué nos puede llevar una, por ejemplo, nefritis intersticial, ¿sí? De tipo supurativa o no supurativa con el tiempo? Que todo ese infiltrado inflamatorio después haga que se pierda, ¿sí? Fíjense que en el problema hablábamos de focos de necrosis, y eso haga que estimule la proliferación de tejido conectivo. O sea que en un estadio terminal hablamos de una nefroesclerosis, o a veces también lo van a encontrar en los libros como riñón fruncido. ¿Qué es lo que vemos al microscopio? Una gran cantidad de tejido conectivo, una pérdida de túbulos, una pérdida de ovillos glomerulares y, lo que decíamos al principio, una atrofia de estos ovillos. Todo esto sería conectivo. Y acá vemos dos ovillos glomerulares, ¿sí? Chiquititos, ¿sí? Y atróficos. Bien. Bueno, vamos entonces al tercer problema. Decía, usted se encuentra trabajando como inspector veterinario de un frigorífico y observa las lesiones de la fotografía, pertenecientes a un novillo de 12 meses de edad. Se decide realizar la necropsia de la toma de muestra correspondiente para su evaluación histológica. Responde: aspecto macro, aspecto micro, diagnóstico, agentes, y acá agrego un extra de cómo se realizó la toma de muestra para histopatología, para refrescar. Vamos a ir viendo. Bueno, esto era la foto que veían todos al principio, ¿sí? ¿Cómo la despliegan macroscópicamente? La nuestra. La cual. Bien, ¿escucharon? Múltiples lesiones nodulares blanquecinas de superficie lisa. Bien. Multifocales, yo les agregué acualescentes, ¿sí? Hay algunos acá, por acá arriba, que empiezan a unirse, y ahí es cuando uno habla de acualescentes. Muy bien. ¿Entienden el corte? Uno está entero y el otro está cortado. ¿Qué vimos al microscopio? Bueno, los que miraron ya preparado, igual ahora lo van a ver todos, es esto. ¿Qué veían? ¿Dónde están? No sé. ¿Nada? Yo veo más macrófagos, parece. Ajá. Al microscopio decir zonas redondeadas falta un detalle, pero bueno, vamos a Qué arrancar con lo que granulomatosa, decía, está ¿no? muy bien. Una gran cantidad de macrófagos en el ejercicio. Con eso casi que está descrito todo el preparado, ¿sí? Porque es una enorme cantidad de células mononucleares. Hay predominio de macrófagos, también van a encontrar linfocitos, por eso hablamos de proliferación mononuclear, ¿sí? No. Y el diagnóstico entonces anatomopatológico, ¿cuál sería? Esos son los micrófonos. ¿Nefritis? Granulomatosas. Y los macrófagos son feos. No, se macrófagos. Nefritis intersticial, no supurativa, de acuerdo a la clasificación que les mostré recién, ¿no? Yo ahí además agregué linfocitaria o monocitaria, podría ser,
Si Según la quieren definición de agregar un detalle granulomatose, más la para hablar inflamación puntual de crónica tipo donde celular predomina la macro. prolífera, Bueno, ¿sí? Pero no Pero hay- con decir Claro, no hay nefritis granulo. intersticial no supurativa No sé. es correcto. Bien, agentes. Podemos tener distintos tipos de agentes: Escherichia coli, salmonella, leptospirosis, brucelosis. Ahora, la presentación de los agentes hará muchas veces que pueda variar el patrón de distribución. Por ejemplo, en este caso es una nefritis intersticial crónica difusa en corteza por leptospirosis. La leptospirosis tiene tres formas o dos formas de presentación: una forma aguda o subaguda y una forma crónica. Cuando tenemos, como en este caso, la presentación crónica, vamos a ver acá, en la corteza, ¿sí?, múltiples áreas, incluso a veces se habla de zonas irradiadas, ¿sí?, porque parecen como rayitas blancas, ¿sí?, pero podríamos decir zonas blanquecinas. Acá les quería aclarar esto. Si yo digo nefritis intersticial con un patrón de distribución difuso en corteza, está bien, ¿sí? Fíjense que no es en algunas zonas de la corteza en otra, casi que está homogéneo, ¿sí?, esa coloración blanquecina. Ahora, ¿a qué atribuirían ustedes esa presencia de ese color blanco? Piensen que cuando miran un preparado, ustedes se pueden imaginar cómo sería macroscópico eso. ¿Se lo piensan cada vez que miran un preparado al microscopio? Solamente con mirar un preparado nos podemos hacer una idea de cómo lo veríamos macroscópicamente, ¿sí? Entonces, exactamente, los blancos por los mononucleares, ¿sí? Muy bien. Dijimos que otro tipo de agente podría ser la Escherichia coli, pero nos da una nefritis intersticial no supurativa de tipo multifocal, como vemos acá. Otro podría ser un herpes virus. Ustedes ya lo vieron este, ¿sí? El herpes virus, acá, ¿sí?, esto es el riñón. En este caso, voy a tener múltiples zonas rojizas, y si yo agarro el riñón, lo saco de cavidad abdominal y lo corto, voy a ver lo mismo, ¿sí?, pero más que nada a nivel cortical. ¿Qué lesión provocaba herpes? Edema celular. Sí, cuerpos de inclusión. Pero en general, en todos los sistemas, herpes va a provocar lesión vascular, ¿sí? Tiene algunos órganos que le gustan más que otros. Le gusta mucho el sistema nervioso, que ya lo vamos a ver. Le gusta mucho el hígado. Vieron que vimos un problema con hígado de herpes. Y también le encanta el riñón, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver una nefritis intersticial multifocal, y esas zonas van a ser zonas necrótico-hemorrágicas, las que vemos rojas, ¿sí? Porque vamos a tener que el virus afecta a las zonas endoteliales, las necrosa, y esto hace que se produzcan hemorragias, que es lo que vemos ahí, ¿sí? Teníamos otro virus que vimos la clase pasada y que Roberto hizo una intervención con el riñón, ¿se acuerdan? Cuando Carolina les explicó adenovirus en hígado, ¿sí? ¿Se acuerdan que Roberto le marcó, para que no se olvide de decir, que también provocaba lesión a nivel de células epiteliales? O sea que adenovirus y herpes virus nos provocarían una nefritis intersticial. Y después tenemos el virus de la fiebre catarral maligna. Bien. Con respecto a la leptospirosis, es como para hacer una mención en especial de la leptospirosis. Es una zoonosis, es una enfermedad súper importante y provoca una nefritis intersticial no supurativa en todas las especies. Ahora, ¿cuál sería la patogenia? Es una transmisión directa. ¿Cómo se puede transmitir? Por orina. Por eso cuando los perros van oliendo los árboles, ¿sí?, o lo que sea, que haya orinado otro perro donde esté eliminando por orina, puede contraer leptospirosis. O cuando toman agua contaminada, también
Lo podemos encontrar por leche, como está la cerda acá con los lechecitos mamando. Podemos encontrar por restos de abortos, ¿sí? O por vía transplacentaria. Todas estas son las maneras de contraer leptospirosis. El reservorio acá es a nivel renal y a nivel genital figura. ¿Qué pasa? Podemos tener un animal que tenga esta, digamos, enfermedad, pero no está enfermo. Se entiende cuando uno habla de que tenga la enfermedad sin estar enfermo. Esto muchas veces hace que no manifieste sintomatología clínica. Un lugar donde vamos a encontrar reservorio a nivel renal son las células epiteliales de los túbulos contorneados proximales, ¿sí? Y después a nivel del tracto genital también lo vamos a ver. Bien, la bacteria que produce la leptospirosis es una espiroqueta de 6 a 20 micras y que va a provocar un daño endotelial también, como el herpes, ¿sí? Va a provocar daño a nivel de células epiteliales de los túbulos contorneados proximales y un daño hepático. Como va a provocar también daño por la liberación de unas hemolicinas, va a provocar ictericia, ¿sí? Es una bacteria que libera hemolicinas sumado al daño hepático. Vamos a ver cómo se ve bien claro en esta esclerótica, parece Bart de los Simpsons, pobrecito perro, una ictericia tremendamente marcada. Los signos serán fiebre, la ictericia, anemia hemolítica por la liberación de esa hemolicina y hemoglobinuria. Vamos a tener que, como decíamos antes, la leptospirosis puede tener diferentes cursos, agudo, subagudo e incluso crónico. Cuando vaya a tener curso agudo, ¿sí? Vamos a tener a la leptospira en sangre. Ese es el momento donde la enfermedad está en un curso agudo. La lesión que vamos a ver va a ser a nivel de corteza, ¿sí? Todas estas, digamos, no tiene esas rayas blancas como veíamos antes, pero sí va a tener una palidez en la corteza. ¿Vieron cuando miramos las fotos al principio? Normalmente tiene una mayor intensidad de un color rojo la corteza. Y después, en el ilio, ¿sí? Que normalmente hay grasa, vamos a ver cómo se pone de manifiesta la ictericia en la grasa del ilio del riñón. Y si miramos esto al microscopio, lo que vamos a encontrar, fíjense a este nivel, son las células epiteliales de los túbulos contorneados con necrosis coagulativa y zonas de hemorragia a nivel tubular. Bien, entonces, última pregunta, ¿cómo se realizó la toma de muestra para la histopatología? Cri, cri. Histopatología, leptospira. ¿Cómo se remitía para histopatología? Esto es lo que yo les mostré el día que dimos toma de muestra, ¿sí? Con que repitan cada vez que les pregunten, esto está bien, ¿sí? Material lo más fresco posible, tejido normal y afectado, el tamaño, como decías vos, ¿sí? Que puede ser de 0,5 a 1, que tiene que ser remitido en formol al 10%, frascos de boca ancha, relación volumen-muestra de 10 a 1, tremendamente importante, no congelar el material e incluso tampoco no ponerlo en la heladera. Hay muchos que se acuerdan que los ponían en la heladera. Temperatura ambiente está bárbaro. No es que está mal ponerlo en la heladera, pero lo que hace es retrasar el proceso de fijación. Y en la medida de lo posible que el formol sea evaporado para que no precipite, se forme ácido fórmico y disminuya su capacidad de fijación. Bueno, de vuelta, vamos entonces a las nefritis intersticiales, dijimos supurativas, no supurativas que son las que acabamos de mencionar recién, y por último tenemos las granulomatosas. Acá les puse unas fotos para comparar lo que es una nefritis embólica purulenta y una nefritis no supurativa, y cómo las vamos a reconocer. Si a ustedes les tocara en un examen una foto de estas, tiene que mencionar que son múltiples nódulos blanquecinos
Pero algo muy importante cuando vamos a reconocer una que sea embólica purulenta, que es que esos nódulos protruyan sobre la superficie. ¿Sí? Fíjense, son como granitos. ¿Ven? Acá donde está la flecha se ve bien. Traten de poder reconocer eso. Si es bien liso, ¿sí? Como el problema de hoy, o son como bolitas que sobresalen. ¿Sí? Acá también, fíjense que es como si tuviera un montón de granitos, ¿sí? Todas estas nodulaciones. Y en general siempre es también, en general no, siempre es multifocal. Multifocal coalescente podría ser. La no supurativa, fíjense que son áreas blanquecinas, pero ya no están sobresaliendo del parénquima, ¿sí? Entonces, unas son lisas y otras sobresalen. Y por último tenemos la nefritis granulomatosa multifocal o multifocal coalescente de PIF, ¿sí? Que esto lo vamos a ver sobre todo a nivel de las cerosas. ¿Se acuerdan que lo vieron en detalle? La clase pasada. En donde, en hematopoyético, me parece, sí. Y acá se ve bien, ¿sí? Son estas nodulaciones. Teníamos que en la descripción podríamos mencionar nodulaciones blanquecinas, multifocales acualescentes en corteza. Como en general los nódulos en PIF se dan siempre subserosos, entonces lo vamos a encontrar en la corteza, próximo a la cápsula. Si estuviésemos encontrando en el riñón, también sería subcapsular por debajo de la cápsula de Gleason. Si estuviéramos en cerebro, serían las meninges, ¿sí? Siempre que hablemos de PIF, recordemos eso. Por adicionar, peritonitis infecciosa felina estaba generada por el agente coronavirus felino mutado y tenía dos formas de presentación, la no efusiva y la efusiva. La que acabamos de ver es la no efusiva o seca, que es cuando forman los piogranulomas, que no son otra cosa que la respuesta de una hipersensibilidad de tipo 4, formando vasculitis primarias, ¿sí? Secundarias a los piogranulomas. Y después la efusiva o húmedo, que es donde vamos a encontrar las colectas fibrinosas. ¿Se acuerdan que muchas veces por un análisis físico-químico de las colectas, ya sea en tórax o en abdomen, podíamos, digamos, tener un presuntivo de peritonitis infecciosa porque va a dar unas proteínas altísimas, ¿sí? En general es más de 6 miligramos por decilitro y una densidad muy alta, junto con un aspecto, digamos, amarillento y fibrinoso de lo que es la colecta. Bien, granulomatosas. ¿Y qué tipos de agentes nos podrían provocar una nefritis granulomatosa? Hongos, algas, rickettsias, protozoos y, como siempre, el caballito de batalla para granulomatosas es el Mycobacterium bovis. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces al último problema. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Entonces, usted realiza la necropsia de una yegua raza polo que presenta un cuadro cólico abdominal severo con presencia de fasciculaciones y de cúbito. El animal fallece antes de que pueda instaurar un tratamiento. Al realizar la necropsia se observa un ligero edema. Se toman muestras para histopatología, encontrándose lesiones en el siguiente órgano, preparado 119. Describe las lesiones microscópicas. ¿Cuál sería el diagnóstico morfológico? ¿Cuáles podrían ser las etiologías? ¿Y cuál fue la causa de muerte? Vamos a ver. ¿Qué es lo que vienen a preparar? Ahí lo pasamos a marcar un momento. ¿Qué vieron? Inflamación del epitelio tubular. ¿Sí? ¿Cómo estaba el epitelio tubular? Me dicen descamado, de acá son más buenos y de acá son más malos, parece. Por este lado me dicen descamado, está bien. Y por el otro lado, que son más malos, me dicen que está necrosado directamente. ¿Sí? Bueno, la realidad es que encontramos un poquito de cada cosa. ¿Sí? Había muchos epitelios de túbulos contorneos proximales con directamente, totalmente necrosado, ¿sí? Y algunos estaban descamados, pero al necrosarse, nosotros, por lo que veíamos, eran justamente estas imágenes, ¿sí?
donde la célula se descama, se suelta y es como que termina formando tapones en la luz de los túbulos, que es lo que se ve ahí. Esto, cuando ustedes lo miran al microscopio, quizás no sé si se ve con mucha claridad acá, van a tener que diferenciarlo de lo que eran los cilindros hialinos en la lesión glomerular cuando hablábamos de proteinuria. ¿Se acuerdan? Estos no son cilindros hialinos, esto es la presencia de las células epiteliales descamadas, producto de la necrosis, que terminan formando como un tapón. ¿Sí? Es como cuando tenemos en la rejilla que se fueron todos los desechos y nos tapó. Y el hecho que se tape la rejilla, ¿qué pasa con el agua? No pasa, ¿no? Se empieza a llenar la pileta. ¿Qué pasaría acá entonces? Aumenta la luz de la cápsula, muy bien. Y clínicamente, ¿qué es lo que le pasa a estos animales? A ver, hipoteticemos. Están en anuria, exactamente. No pueden orinar, ¿por qué? Por un lado, no hay reabsorción, hay alteración a nivel de las células tubulares, y por otro lado están impactando toda esa gran descamación de células epiteliales y están impidiendo una correcta diuresis. Acá vemos, por ejemplo, este túbulo casi no tiene ningún núcleo. Comparen este túbulo con este, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo en detalle cómo es el proceso, ¿sí?, de necrosis de las células, pero lo primero que aparece es una vacuolización. Hay degeneración, como decían acá, de esas células epiteliales. Después se empiezan a desprender y después van perdiendo la polaridad. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente los núcleos de una célula epitelial están bien hacia basal, ¿sí?, bien hacia aquí. Empiezan a aparecer como un poco más altos. Entonces eso es parte del proceso, pierden polaridad. Luego se descaman, se sueltan y ahí se necrosan y forman estos tapones que vemos acá directamente, ¿sí?, donde es todo un material acidófilo, pero no es tan homogéneo como la proteinuria que veíamos en la lesión glomerular. Entonces, ¿cuál sería el morfológico de esto? Necrosis tubular, ¿sí?, o nefrosis tubular también, ¿sí?, lo pueden mencionar. Aguda. El hecho que diga aguda en general es una entidad, es un tipo de clasificación. Nosotros, mirando este preparador, no podemos decir, bueno, es agudo, pero en general, cuando hay esas necrosis agudas, necrosis tubulares, perdón, tienen un curso agudo, por eso